Hola a todos. El día de hoy no les hablo como Juanjito, el revisor, sino como el maestro en Derecho y doctorante Juan José Sirión Lee, titular de la Cátedra de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor de Teoría Jurídica Contemporánea en la maestría y profesor de Argumentación Jurídica en muchos órdenes de gobierno, entre ellos los tribunales superiores de justicia federales, inclusive en salas de la Corte de Justicia. Y me acerco a ustedes para hablar sobre una noticia que ha provocado gran revuelo en las comunidades de vapeo relativa a la concesión de un amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia en la que se plantea permitir la comercialización de los cigarros electrónicos. En un país donde los modelos legales se han modificado a raíz de las reformas constitucionales, donde se han incluido los derechos humanos como parte de la protección constitucional, vivimos en un momento en el que las autoridades judiciales no atinan a entender cómo deben de hacerse de estos nuevos modelos que son los derechos humanos y comprenderse para de esta manera proteger en la población de manera directa estas prerrogativas que se consideran intrínsecas al grueso de la población. Esto se ha manifestado claramente en las resoluciones judiciales y sobre todo en las cuestiones emitidas por las autoridades administrativas. En el caso que nos compete, hablaremos de la vergonzosa interpretación inconstitucional que la COFEPRIS hizo del artículo 16 de la Ley General de Control del Tabaco. Para ello vale la pena revisar exactamente qué es lo que dice en su fracción sexta. El artículo 16 dice: se prohíbe, fracción sexta, comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos de tabaco. De este contenido observamos que la pretensión desde una perspectiva de interpretación teleológica del legislador era proteger la aproximación que se hiciera de las marcas o de los productos de cigarro a la población. Ejemplo, con este artículo está prohibido que Marlboro me regale un cenicero con la marca de Marlboro cuando compro 2 cajetillas, o que Camel me regale un encendedor cuando compro una cajetilla. También están prohibidos los cigarros de chocolate, con el objeto de que los niños no observen ese tubo de papel blanco con el filtro amarillento y les parezca una cosa graciosa o les parezca simpático, y con esto se induzcan de manera subconsciente al vicio del cigarro. Para eso está creado este artículo. No está creado para prohibir un dispositivo que, como todos sabemos, en nada se parece en la actualidad a un cigarro. Obviamente, los intereses del gobierno siempre tendrán que ver con cuestiones económicas. Tristemente, en este país, los fumadores pagábamos impuestos del 300% por el consumo del tabaco, con el pretexto de los legisladores de que posteriormente los servicios de salud tendrían que pagar nuestra rehabilitación o nuestras terapias relacionadas con el enfisema pulmonar y el cáncer. Sabemos que esto es una completa mentira, ¿sí? En el Seguro Social no tienen capacidad de atender a gente que tiene gripa. Entonces, lo que estaban haciendo era cobrar el 300% del valor de los cigarros, alegando un impuesto necesario para después cubrir ciertas necesidades, y ese dinero simple y sencillamente no se estaba utilizando para ello. Con esto nos damos cuenta que el principal socio, haciendo un lado la corrupción, de las tabacaleras es el gobierno. De cada cajetilla, ¿sí?, el precio se triplica por los impuestos que cobra el gobierno. Entonces, de la venta del cigarro, 300% del valor de la cajetilla son para el gobierno y el valor de la cajetilla para la tabacalera. Por lo tanto, en un país como este, donde nuestros políticos carecen de representatividad y lo único que buscan es recabar dinero, solo Dios sabe para qué, la interpretación que hace la COFEPRIS no tiene ningún tipo de efecto más que proteger a las tabacaleras y proteger el negocio del propio gobierno. ¿Ok?
En segundo lugar, nos vemos con la terrible desinformación que existe en este país, donde los chismes de vecindad se apartan de la evidencia dura de estudios científicos como los hechos en la Universidad de Valencia, como los estudios que se han hecho en las revistas inglesas como General Medical, no recuerdo bien el título, pero revistas médicas serias donde se han hecho estudios específicos del cigarro, y aquí todo es un chisme. A mí me parece que debe de estar prohibido porque no sirve para dejar de fumar. En ningún momento se puede hacer una prohibición solamente porque se sospecha que no sirve para alguna cosa. Ni siquiera se está manejando la idea de que se prohíbe porque es dañino para la salud, como lo podrán ver en todos los desplegados de COFEPRIS. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de la resolución de la Corte? Tenemos el problema de que esto se derivó en una cuestión de equidad por cuanto a una imposición de una multa. No se ha ido al fondo de qué significa este artículo, de cómo los derechos humanos bajo ninguna circunstancia pueden ser vistos con el objeto de quitar garantías individuales, que es lo que está haciendo la COFEPRIS. Prohibir el cigarro electrónico sin que exista un fundamento de por qué prohibirlo, lo que hace es restringirme mis garantías individuales, mis derechos humanos en los que existe la libertad y a que yo pueda consumir cualquier tipo de cosa. Entonces, no echemos las campanas al vuelo. Esta es una primera resolución que nos sirve para poder defendernos en contra de estas ilegales visiones e inconstitucionales interpretaciones de la ley, pero esto debe de seguir. Esto no puede quedarse solamente en una decisión de la Corte, sino que debe de puntualizarse en qué medida el cigarro puede ser comparado, el cigarrillo electrónico o el vapeador puede ser comparado a los cigarros convencionales y en qué medida no, en qué medida se debe de justificar la existencia de impuestos especiales y en qué medida no, y pues en último lugar dejar que el comercio sea quien dicte cuáles son los tipos de dispositivos que se van a utilizar en este país. Reflexionen, revisen la información. Lo que yo estoy haciendo es una información preliminar a raíz de las noticias porque no he visto todavía la resolución de la Corte, pero esténse alertas, sigan vapeando, dejen de fumar y cuídense mucho. Les agradezco mucho la atención a este video. Hasta luego.